Y ya nos acompaña aquí para seguir analizando el tema Carlos Noboa, quien es analista internacional especializado en Medio Oriente y quien pues ha estado ya antes en este espacio comentándonos un poco sobre todas estas situaciones. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, chicos. Un gusto estar aquí en ¿Qué tal, conversación. Carlos? ¿Cómo estás? Carlos, hablábamos con Milagros Asto de la sección Mundo respecto a qué puede implicar ahora la muerte de Yahya Sinwar, ¿no? Respecto a lo que ya ha estado ocurriendo, incluso en medio de, ya hay que decirlo, ¿no? Un Hezbollah casi diezmado, muy afectado por los últimos ataques que se dieron, que igual tiene este refuerzo muy fuerte de Irán y de otras fuerzas finalmente, pero que ha sido bastante golpeado y sigue siendo golpeado por las fuerzas israelíes y a la par Hamas que, bueno, se ve afectado con esta última situación. Lo que nos decía Mili es que ella considera que esto podría implicar que Irán tome un mayor lugar quizá en esta guerra por todo lo que estamos viendo. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, en realidad este último golpe de Israel a la cúpula de Hamas tiene una lectura, ¿no? Miren, en 2 meses Israel ha sido capaz de prácticamente acabar con la cúpula de Hezbollah y diezmar todavía más a Hamas, a la cúpula de Hamas. Entonces, es una estrategia que va en dos frentes. En el frente norte, siempre atacando a Hezbollah, diezmándola. Hay que tener en cuenta que el Líbano es un país donde hay distintas fuerzas y Hezbollah era una fuerza importante ahí, ¿no? Pero no es un ataque al país en sí. Claro. Entonces, ahí la República Islámica de Irán, que siempre ha patrocinado a Hamas y sobre todo a Hezbollah, porque además ambos son de la rama chiita del Islam, está siendo muy cuidadoso, ¿no? O sea, ahí ambos están tratando de evitar un enfrentamiento directo, porque de darse esto, pues tendría consecuencias fatales, porque en algún momento tendrían que ir a las armas nucleares y esto ya sería Sería más radical la un situación. desmadre, sí. Entonces, pero tanto Irán más que Israel necesita tener golpes de efecto, golpes publicitarios, golpes mediáticos, entonces va a ver de qué forma va a seguir atacando. Porque si uno analiza de manera técnica los ataques de Irán hacia Israel han sido ataques fuertes, sí, pero que no han dejado víctimas civiles, ¿no? Ha sido todo muy meditado. En el otro lado, con Hamas, en el sur de Israel, lo que ha hecho el gobierno de Netanyahu es tratar de destruir a gran parte de la cúpula de Hamas, diezmarlo al punto de que ahora sí se puede hablar de un proceso de negociación. O sea, ahora sí va a buscar una negociación, va a buscar más que negociación, un alto al fuego, Alto en al realidad. fuego. O sea, Entonces, esta muerte particular, la de Sinwar, sí podría implicar eso. sí, por dos razones. La primera es porque Sinwar era uno de los dirigentes más radicales de Hamas, ¿ya? El sucesor de Haniyeh, el histórico, uno de los históricos miembros fundadores de Hamas, ¿ya? Y lo habían dicho, inclusive en el comercio también se informó, ¿no? Con Sinwar en la cúpula de Hamas era muy difícil encontrar un espacio para negociar un alto el fuego. Con él eliminado, con Hamas diezmado, ahora sí hay una posibilidad de encontrar un alto el fuego para tratar de aliviar en algo la situación de la gente en la Franja de Gaza. Y el segundo punto es que Netanyahu necesitaba un golpe de efecto de esta naturaleza, tanto con Hezbollah en el norte como con Hamas en el sur, para de esta manera ahora sí presentarse como una especie de líder victorioso. Ahora sí negociamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, me quedo respecto a el mensaje que ha soltado también Hamas después diciendo confirmando por supuesto la muerte de Sinwar, pero hablando de lo que viene después, ¿no? ¿No sientes que eso en realidad habla de un episodio mucho más complicado ahora en adelante? Sí, lo que pasa es que el objetivo de Israel aquí es terminar con Hamas. Eso es materialmente imposible, porque tú puedes destruir a la cúpula, puedes matar a todos los dirigentes, pero no hay que olvidar que, a diferencia del Líbano, donde Hezbollah tenía espacios determinados, en el caso de Gaza, de la Franja de Gaza, es un territorio cercado por todos lados por control israelí. Entonces, bajo esa perspectiva, Hamas está mezclado con la población de la Franja de Gaza, que son más de 2 millones de personas. Se refugian, de hecho, en muchas zonas. Exacto. Entonces, Hamas es el que ha llevado, pues, asistencia social, ayuda económica, todo. Era un gobierno, ¿no? Entonces, puedes eliminar a Hamas, pero las razones que han originado ese odio de Gaza hacia Israel están más presentes que nunca y yo creo que ahora peor aún con todo lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Claro. Y
Eso también, ¿no? El tema que mucha gente también critica es cómo Israel ataca a las fuerzas de Hamas en las zonas de la Franja de Gaza, porque hay muchas casualidades, muchas muertes, ¿no? De niños, de gente inocente, pero el problema es que se están refugiando en estos lugares, hospitales, colegios, entre otros puntos, donde justamente usan también como escudo, digamos, a esta población, ¿no? Es algo que no le falta a la realidad. Y agrego a lo que dice Paola, y justo nos llega comentarios a esta hora de Ramón Álvarez, que dice, Dios mío, ¿cómo se vive debajo de la tierra sin luz y sin electricidad? ¿No? Que es un poco lo que pasa en esta zona también, ¿no? Bueno, lamentablemente la gente se ha acostumbrado a vivir en esas penurias. Hay que subrayar que más de la mitad de los pobladores de Gaza son jóvenes que tienen menos de 25 años. Es decir, desde que nacieron siempre estuvieron en guerra. Sí. No conocen otro tipo de vida, ¿no? Y eso es un poco lo que hay. Y Hamas pues tiene, como bien decían ustedes, tiene todos los mecanismos para esconderse en túneles, en amenazar a gente que dentro de la Franja de Gaza seguramente no quiere estar o ya está harta, cansada de esta situación, Y que no pero tiene que salida, no tiene salida, Carlos, ese es el efectivamente. tema Y también, ese es ¿no? un aspecto que tendría en su momento, no ahora, en su momento Sí. tendría que haber sido bien analizado por los países, la comunidad internacional, los países que tienen injerencia en esto. Claro, de cómo buscar alguna solución para esa No población. se ayudó a la gente de Gaza a darle alternativas y se dejó Ahora, ahí a su es suerte, difícil ¿no? igual hablar de estas comunidades de refugiados, etcétera, porque hay gente palestinos que se niegan también a dejar esa zona porque lo que no quieren es que Israel ocupe finalmente esa zona por completo, ¿no? O sea, hay una población, digamos, también que se va a este extremo de yo me quedo aquí y yo muero aquí. Sí, evidentemente muchos han visto morir a sus padres, a sus hijos, a todo tipo de parientes, entonces eso genera pues un odio que va a ser muy largo de tratar de solucionar. Pero además, el tema pasa ahora, ¿qué va a hacer Israel con Gaza? Porque esta guerra no va a terminar, No. o sea, va a ser una especie de control en medio del caos, ¿no? Y que va a prolongarse durante muchos años, ¿no? Sí, y justo uno de los comentarios que tenemos aquí también de Erandio es respecto a lo que él dice, ¿no? Qué apreciación tan errónea. Israel ahora más que nada nunca debe negociar nada, debe borrarlos totalmente, no se puede cometer los errores anteriores. Creo que esa es una posición muy extrema, o sea, mal harían en no negociar también cuando finalmente están muriendo israelíes en el campo de guerra, ¿no? Ahí hay un drama. Siempre van a ser vecinos, Sí. nos guste o no nos guste, Es eternamente. más, viven en Entonces, varias zonas claro. juntos, o sí, sea, sí. ¿no? Dentro de Israel hay ciudades árabes, no hablemos pues de los territorios ocupados, es otro drama también, las colonias de judíos dentro de territorios de Cisjordania, pero Sí, pues claro. un debate inacabable, ¿no? Pero lo concreto es, ahora lo más importante es la gente en la Franja de Gaza. Eso es algo que tendría que verse qué se va a hacer, se va a dejar a Hamas ahí, se va a cortar, qué cosa va a hacer Israel, ¿no? Está el plan de cortar la franja en dos partes, entonces yo creo que ese es el principal problema que se va a tener. Netanyahu ahora, victorioso, ¿no? Victorioso militarmente, quiero decir, puede imponer condiciones para buscar un alto el fuego. Carlos, yo quería consultarte también a ver, estamos siendo Estados Unidos un aliado importante para Israel y estando Estados Unidos en un momento ahorita electoral, entiendo que es gran parte también de la discusión interna, todo lo que está sucediendo en este conflicto. ¿Cómo podría reconfigurar su posición o su apoyo a Israel el hecho de que salga Trump o salga Kamala Harris entre los principales candidatos que tiene Estados Unidos, ¿no? ¿Cambia en algo el apoyo o la participación que tenga Estados Unidos en este conflicto? No mucho en realidad, porque gane quien gane siempre va a apoyar a Israel. Israel sobrevive gracias a Estados Unidos, eso es algo que hay que decirlo, porque Estados Unidos es una especie de contención ante la ofensiva diplomática, militar. De hecho, gran parte de cúpula de hierro también está Estados Unidos y Gran Bretaña tienen participación ahí, ¿no? Entonces, eso por un lado. Evidentemente, si gana Trump, va a haber un acercamiento que va a hacer que se pueda endurecer la posición de Netanyahu, que tiene el gobierno más nacionalista de la historia de Israel, ¿no? De ultraderecha, que es lo que la gente necesita en Israel ahora, porque necesita un gobierno fuerte para demostrar que está haciendo cosas para evitar ataques, aun cuando dentro de Israel la democracia es muy, funciona bien, quiero decir, y hay mucho debate interno, muchas críticas, el tema de los rehenes es algo que no le perdonan a Ha Netanyahu. habido marchas, Ha habido marchas, hay constantes marchas, finalmente. hay una oposición fuerte. Por eso es que Netanyahu Sí. ahora le conviene mantener este tema. Ahora, si gana Kamala Harris va a ser un poco más de lo mismo en el sentido de que van a tratar de ver algún tipo de acuerdo, algún tipo de
no resquebrajamiento, pero sí morigerar un poco la posición dura que tiene el gobierno de Netanyahu, ¿no? Exacto. Y respecto también a la situación ya que podría implicar a Irán nuevamente o con más fuerza, mejor dicho, en esta guerra, hay mucha gente que teme que esto pueda volverse luego algo más grande, algo nuclear. ¿Podemos ver algún indicio de que esto sea así o por el momento no? No se puede descartar nada, porque esto es ir mirando las cosas día a día. Va a depender mucho de la ofensiva de Israel hacia Irán de manera indirecta. Ellos, no, como dije, no se han enfrentado directamente, actúan a través de proxies, que son como los hutíes, Hezbollah, etcétera. Sí, claro. Pero en algún momento, si esto pasa a una determinada línea, sí podría haber ataques directos. Pero eso ya sería otra implicancia, porque si entran ataques nucleares va a tener que intervenir Estados Unidos, si interviene Estados Unidos va a intervenir Rusia, China. Entonces se quiere evitar por todos lados y evitar llegar a ese extremo, ¿no? Sí, igual ya hemos visto que las tensiones, por ejemplo, sí llegan a otros términos económicos como todo el tema del petróleo, porque esto finalmente añade a las tensiones globales, ¿no? El precio del petróleo hace poco, me parece, Israel subió también Sí. a raíz de esta situación de guerra y bueno, que finalmente si se dan algunos otros ataques con más fuerza en el Líbano, que implican que Irán también ataque, eso Sí, suma el caldo de ya, cultivo, ya ¿no? estamos viviendo y estamos sufriendo las consecuencias económicas, políticas, diplomáticas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero Ahora, era algo igual, no el ataque del 7 de octubre, que fue un ataque finalmente sorpresivo, fue un ataque muy grave, pero sí se veía venir, entiendo, que estas tensiones crecieran, porque lo único que había pasado hasta ahora era ciertos ataques, pero hasta ahorita vemos el periodo uno de los periodos más prolongados en los últimos años, ¿no? sí, mira, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera es que antes del 7 de octubre, el conflicto entre Israel y Hamas se había invisibilizado. Ya Sí. nadie hablaba de ese conflicto. Ya era una situación en la que seguía el acoso hacia la población palestina, todo, pero había Estaba ahí, pero no un se veía. sufrimiento silencioso. Entonces, este ataque ha generado pues que Hamas vuelva a la palestra internacional. Y el segundo aspecto era que Israel estaba a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudí para establecer relaciones, como ya lo había hecho dentro del marco de los acuerdos de Abraham con otros países como Qatar, como Emiratos Árabes. Había un acercamiento de Israel con países árabes sunitas, como para conformar un bloque ahí de apoyo, sobre todo económico, ¿no? Ujú. El hecho de la participación de la ONU, que era algo que también conversamos con Milagro más temprano, ¿existe algún acuerdo para que ellos puedan entrar a la zona? ¿Cómo es que exactamente está ahorita la Bueno, situación? la ONU está con muchas limitaciones en Gaza, ¿no? Estaba ahí el tema de el ACNUR, ¿no? Ujú, La agencia de la ONU para ayuda a refugiados, ujú. pero Israel acusó que gran parte de esos 30.000 trabajadores eran palestinos pro Hamas, entonces como que ya no hay, desde el punto de vista israelí, no hay un equilibrio ahí. Y en la zona norte hay tropas de la ONU en la frontera, en las fronteras, sobre todo para el lado de Siria, ¿no? Por los Mm. altos del Golán. Y también hay en este momento muchos refugiados del Líbano que están tratando de huir hacia Siria a través de la frontera, y ahí sí está ACNUR, ¿no? Pero son unas condiciones dramáticas como las que se generan siempre en una situación de desplazamiento forzado por guerra. Ahora, Ujú. aquí hemos estado reporteando también, Carlos, respecto a lo que se ha dado ya con más fuerza y lo que se ha descubierto de cómo también las fuerzas israelíes están haciendo muchísimo abuso de su poder. Hace poco salieron dos reportajes en el New York Times que a mí uno me impactó bastante, que fue en realidad una columna de opinión, pero con muchísimas posiciones de médicos que habían estado digamos, tratando a la población en medio de esta situación, que era la constante coincidencia, ¿no? De ver a heridos de guerra, sobre todo a palestinos, con heridas que siempre eran en la cabeza, balas que estaban en el cerebro, y no era una, no eran dos, o sea, no eran ataques nunca al cuerpo, eran siempre a la cabeza, y la mayoría de víctimas de estos ataques eran niños, en muchos casos, ¿no? O sea, se ve una situación sistemática finalmente con la que actúan también las fuerzas israelíes. Y por otro lado, también salió un reportaje en el New York Times respecto a cómo se estaba utilizando
a a los palestinos como escudos, ¿no? De guerra, que es una situación, hay que decirlo, condenable en todos puntos de vista, ¿no? Más allá de que en una guerra siempre pues se den estas cosas, eso podría implicar que algunos otros países intercedan o presionen más sobre lo que viene ocurriendo, porque pareciera que en realidad pasan todas estas Mm. cosas y nadie les Mm. presta la debida atención. Sí, la verdad que esto es tremendamente lamentable. Esto es algo que viene ocurriendo ya hace tiempo, no desde ahora. Seguramente ahora se ha enfatizado más, se ha acentuado más por el hecho de estar en una guerra abierta o un conflicto abierto, pero no hay mucho espacio para el derecho internacional o para que organismos como la Cruz Roja, las mismas Naciones Unidas puedan Tener más tratar, peso. así es, peso y tratar de garantizar en la medida de lo posible frenar estas actitudes que son realmente lamentables y condenables. Pero no es nuevo. Y Sí. efectivamente, como dices, aquí hay una responsabilidad de la comunidad internacional que habla, vive, trata de hacer algo, pero no presiona de una manera en la que se pueda, pues, por lo menos aliviar en algo la situación O sea, a la hora dramática. de la hora no es que veamos acción, creo que ese es el No problema. hay acción y yo creo que también hay unas pautas de lo que dice el derecho internacional, crímenes de guerra y todo eso, pero también hay que advertir y hay que decir que la tecnología ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Entonces, en los últimos 10 años hay otros mecanismos que de repente no, mecanismos de guerra o de armamento o de defensa que están ahí y no están contempladas en lo que se ve en el derecho internacional. Cosas que antes estaban prohibidas ahora se hacen, ¿no? Nada está prohibido en el Por conflicto. ejemplo, ¿te refieres a drones o cosas como eso? Sí, sí, a drones, a usos solapados de armas, bueno, no vamos a decir armas nucleares, pero algunos elementos que puedan tener algún tipo de envenenamientos, ¿no? Ese tipo de cosas que Mm. se ven y que ya exceden un poco lo que es el derecho internacional. Y ha sido claro en decir que no hay un pronunciamiento global sobre el tema, ¿no? Pero eso va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así y lamentablemente por lo que veo se va a acentuar. Mm, Ese es el va a ser gran más complejo problema, todavía, ¿no? claro. Carlos, te agradecemos mucho por tu tiempo esta mañana y por el análisis que hemos podido hacer aquí también. Lamentablemente, pues, esta situación, si bien es lejana a Perú, hay que decir que preocupa a todo el mundo porque finalmente puede desencadenar un conflicto más grande, ¿no? Sí, no solamente eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Perú no tiene que estar alejado de lo que pasa a nivel internacional porque son cosas que van a repercutir en la economía, en la forma de pensar, En las decisiones sí, que en la se decisión. tomen. Y también, ¿no? Dentro del Perú, el Perú es un país tan variado, tan amplio, tan hermoso que tienes comunidades de judíos y tienes comunidades musulmanes acá que siempre están atentos Mm. a la información que sale en el Perú, que no es mucha tampoco, ¿no? Entonces, eso hay que subrayarlo. Exactamente. Muchísimas gracias, Gracias, Carlos. Carlos.